Kimberly Gale siempre se consideró una persona precavida. Planificaba su vida hasta el último detalle, nunca tomaba decisiones precipitadas y siempre sopesaba todas las circunstancias. Pero cuando Gavin Chandler, con sus penetrantes ojos grises y su sonrisa torcida, apareció en una conferencia sobre literatura americana moderna en la Universidad de Willamette, todos sus planes se vinieron abajo. «No creo en el amor a primera vista», le dijo a su compañera Grace después de su primera cita. Pero él parecía salido directamente de mis sueños. Gavin era 2 años mayor, estudiaba administración de empresas y trabajaba a tiempo parcial en una librería cercana al campus. Tenía los dedos largos de un músico, aunque no tocaba ningún instrumento, y la costumbre de tirarse del lóbulo de la oreja cuando estaba nervioso. «Creo que nunca he conocido a una chica como tú», le dijo después de su tercera cita, bajo la llovizna que caía fuera de su dormitorio. «Eres como un libro que quiero leer una y otra vez». Kimberly se rió entonces. «¿Usas metáforas de libros para llevarte a la cama a un erudito literario?» «¿Funciona?» Se inclinó hacia ella, casi rozándole los labios. «Impecable», susurró ella cerrando los ojos. Los 2 primeros años habían sido como un sueño. Ambos se graduaron. Gavin consiguió trabajo en una empresa de inversiones en Portland y Kimberly se convirtió en editora junior en una pequeña editorial. Alquilaron un piso minúsculo en la zona este de la ciudad, con vistas a un distrito industrial y un pequeño balcón en el que solo cabían 2 sillas plegables y una maceta de albahaca marchita. «Algún día tendremos una casa de verdad», prometió Gavin besándola por la mañana. «Con un jardín donde puedas cultivar todas las hierbas que quieras». Kimberly no tenía mucha fe en aquellas promesas, pero sonaban bien, como un cuento para dormir. Le encantaba su pequeño piso, su vida llena de conversaciones sobre libros y películas, paseos por el paseo marítimo y café en la cama los domingos. Entonces, Caroline Chandler entró en sus vidas. La madre de Gavin vivía en Salem, a 2 horas en coche de Portland. Había enviudado 5 años antes y, en palabras de Gavin, nunca se recuperó. Kimberly no la conoció hasta 1 año después de comenzar su relación, en Acción de Gracias. Caroline parecía una mujer delgada, con el pelo rubio perfectamente peinado y unos ojos exactamente iguales a los de su hijo. Saludó a Kimberly con un frío apretón de manos y una mirada apreciativa. «Así que esta es la chica literaria», dijo mirando el sencillo vestido de Kimberly. «Gavin dijo que eras muy culta». «Mamá», dijo Gavin en tono de advertencia, pero Caroline se limitó a sonreír, mostrando sus dientes perfectos. «¿Qué? Te estoy haciendo un cumplido». Hoy en día, muy pocos jóvenes leen algo más serio que las instrucciones de sus aparatos. Durante la cena, Caroline preguntó a Kimberly por su familia, clase media, padre ingeniero, madre profesora, su educación, becaria, prestigiosa pero no de élite, y sus planes de futuro, vagos, publicación de libros. Con cada respuesta sus labios se apretaron más y más. «Kimberly quiere abrir su propia editorial algún día», intervino Gavin. «Tiene buen ojo para la buena literatura». «Ah, su propio negocio», asintió Caroline. «Eso es digno de elogio. Aunque, ya sabes, Gavin, la edición no es el negocio más lucrativo hoy en día. Gran parte se digitaliza». «Lo sé, mamá. Y, por supuesto, requiere una inversión inicial considerable». «Mamá, solo digo, cariño, es mejor ser realista». Después de esa reunión, Kimberly se dio cuenta de 2 cosas. Caroline Chandler no pensaba que era lo suficientemente buena para su hijo, y Gavin estaba completamente ciego a ese hecho. Cuando decidieron casarse 3 años después, Caroline insistió en celebrar la boda en Salem. «Todos nuestros amigos están aquí», dijo, «y conozco los mejores lugares. Dejadme ayudaros». La búsqueda se convirtió en control total. Caroline eligió el salón, las flores, el menú,
e incluso insistió en que un amigo de la familia, fotógrafo profesional, fotografiara la ceremonia. Ella, educada pero firmemente, rechazó todas las sugerencias de Kimberly. Cariño, ¿nunca has estado en Old Mill Hall? Es el lugar más romántico de Salem. El padre de Gavin y yo celebramos nuestro 20º aniversario allí. ¿Oh, lirios? Oh, no, eso está totalmente fuera de temporada. O tu tipo de color, para ser honesta. Vamos con rosas blancas y hortensias. Kimberly cedió para no molestar a Gavin. Cada vez que ella intentaba hablar con él sobre la presión de su madre, él se desentendía. Solo quiere lo mejor para ella, y sabes que también es un gran día para ella. El día de la boda, de pie frente al espejo con el vestido que Caroline había elegido, el encaje resaltará más tu fragilidad, cariño, en lugar de esta tosca sencillez que de algún modo prefieres. Kimberly sintió que se casaba no solo con Gavin, sino con todo el sistema de control de su madre. Después de la boda, Caroline empezó a llamar todos los días. Al principio solo para ver cómo estabas, luego para darle consejos sobre la casa, la cocina, la ropa. Cuando Gavin consiguió un ascenso, insistió en que se mudaran a un barrio más lujoso. Tienes que estar a la altura de tu puesto, hijo. Tus colegas tienen que ver que tienes éxito en todo. Compraron una casa en West Lynn, a 30 minutos de la oficina de Gavin y a 1 hora de la editorial donde trabajaba Kimberly. Caroline ayudó con el pago inicial e insistió en que su nombre figurara también en las escrituras, por seguridad. El control se hacía cada vez más fuerte. Caroline aconsejaba qué muebles comprar, qué cortinas colgar e incluso qué alimentos debía haber en la nevera de su hijo. Gavin necesita proteínas, cariño. Siempre ha sido muy activo. Y esas ensaladas de verduras tuyas son comida para un hombre. Cuando Kimberly se quedó embarazada, las cosas empeoraron. Caroline se mudó para ayudarla 2 meses antes del parto. Ya sabes que siempre es difícil con el primer bebé, dijo mientras colocaba sus cosas en la habitación de invitados. Y Gavin está tan ocupado en el trabajo. Necesita las comodidades del hogar. Kimberly intentó resistirse, pero el embarazo había agotado sus fuerzas. Tuvo una fuerte intoxicación durante los 4 primeros meses y luego empezó a tener problemas con la tensión arterial. El médico le había prescrito reposo en cama durante las últimas semanas, y Caroline se alegró de tomar las riendas. «No tienes nada de qué preocuparte, querida», dijo, acercándole a Kimberly el té que ella odiaba. «Yo me ocuparé de todo». Kimberly sentía que el control de su vida se le escapaba. Gavin pasaba cada vez más tiempo en el trabajo y más tiempo en casa con su madre, hablando de negocios, de política, de planes de futuro. Pasaban fácilmente de un tema a otro, terminando las frases del otro y riéndose de chistes que solo ellos entendían. Kimberly se sentía superflua en su propia casa. Una noche, embarazada de 7 meses, Kimberly escuchó su conversación en la cocina. Bajó a por un vaso de agua y se quedó helada delante de la puerta cuando oyó su nombre. «No sé, Gavin, no creo que Kimberly esté preparada para la maternidad», decía Caroline. «Es tan desorganizada y emocional. Está cansada, mamá. El embarazo es duro». «Claro que lo es, pero un bebé necesita estabilidad. ¿Recuerdas que siempre me aseguré de que tuvieras una rutina? Nada de arrebatos emocionales, nada de complacer tus caprichos. Los niños necesitan una mano firme y un corazón cariñoso». «Kimberly puede manejarlo». La voz de Gavin sonaba poco segura. «Lo sé, cariño, pero siempre estaré ahí para ayudar. Te das cuenta de que hago esto por ti, ¿verdad? Por los dos». Kimberly volvió al dormitorio sin agua, con un vacío en el estómago que nada tenía que ver con el hambre. A principios del 8º mes, después de otra cita con el médico, los 3 volvían a casa en coche. Gavin conducía, Caroline estaba sentada a su lado y Kimberly en el asiento trasero. Se sentía peor que de costumbre.
Le dolía la espalda, tenía los tobillos hinchados y la cabeza como rellena de algodón. El doctor Chang ha dicho que deberías descansar más, dijo Caroline volviéndose hacia ella. Quizá deberías tomarte unas vacaciones antes. Estoy bien, contestó Kimberly cansada. Aún tengo mucho trabajo. El trabajo puede esperar, pero la salud del bebé no. Mi salud también es importante, Caroline, soltó Kimberly por primera vez en días. Y conozco mi cuerpo mejor que eso. Por supuesto. La voz de Caroline era fría como el hielo. Pero la experiencia también significa algo, ¿no? He criado a un niño sano. Uno, dijo Kimberly. No recuerdo que mencionaras muchos hijos. Hubo una larga pausa. Gavin miró por el retrovisor. Señoras, no... ¿Qué quieres decir? A Caroline le tembló la voz. Kimberly sabía que se estaba pasando de la raya. Gavin le había contado una vez que su madre había tenido 2 abortos espontáneos después de que él naciera y que no había podido volver a quedarse embarazada. Pero el cansancio y las hormonas se habían apoderado de ella. No pasa nada, pero no me hables mal de mi embarazo. Yo nunca... Caroline se atragantó. Gavin, ¿has oído lo que ha dicho? Gavin giró bruscamente el volante y se apartó a un lado de la carretera. La lluvia que había empezado por la mañana se había intensificado y las gotas tamborileaban sobre el techo del coche. Estaban en una carretera comarcal, dando un rodeo para evitar el tráfico de la autopista. Basta, dijo en voz baja pero firme. Estoy harto de esto, de los dos. ¿Gavin? Kimberly se sorprendió. Nunca le había hablado así. Se dio la vuelta bruscamente, con el rostro contorsionado por la ira. Siempre te metes con mamá. Ella intenta ayudar y tú eres un desagradecido. Hijo, le interrumpió Caroline con suavidad. No deberías hacerlo. Sí que debes. Golpeó con la mano en el volante. Estoy harto de estar entre vosotros dos. Estoy harto de llegar a casa y sentir esta tensión. Estoy harta de ser responsable de todos. Gavin, Kimberly le tendió una mano, pero él retrocedió. No me toques. Dios, a veces pienso... balbuceó. ¿Qué, hijo? Preguntó Caroline en voz baja. A veces pienso que cometí un error. Su voz se volvió gélida. Con este matrimonio, con el bebé, con todo. Kimberly se quedó sin aliento. Fuera de la ventanilla, la lluvia se convirtió en un aguacero. Las gotas chocaban contra el cristal con una furia que reflejaba la tormenta dentro del coche. «No lo dices en serio», susurró. Gavin la miró por el retrovisor y por primera vez desde que se conocían, ella no vio calidez ni amor en sus ojos, solo vacío e irritación. «No, ya está», apagó el motor. «Estoy cansado de tratar contigo, Kim. Quiero ser libre». Caroline puso la mano en el hombro de su hijo. «Todo saldrá bien, cariño. A veces solo tienes que soltar lo que te agobia». Con esas palabras se dio la vuelta y abrió la puerta trasera antes de que Kimberly pudiera decir nada. El aire frío y la lluvia irrumpieron en la cabaña. «¿Qué estáis haciendo?» Kimberly retrocedió horrorizada. «Estoy embarazada. Fuera está diluviando». «Tienes un teléfono», dijo Caroline con una sonrisa que provocó un escalofrío en Kimberly. «Puedes llamar a un taxi». «Gavin». Kimberly miró a su marido, pero él apartó la vista mirando fijamente al frente. «Vete», dijo simplemente. «No puedes...» Caroline se inclinó, agarró el brazo de Kimberly y tiró con una fuerza inesperada. Kimberly, torpe por su gran barriga, perdió el equilibrio y prácticamente se cayó sobre el bordillo empapado. Inmediatamente se empapó toda la ropa. Intentó levantarse, apoyándose en la puerta del coche, pero Caroline la cerró de golpe. Lo último que vio Kimberly antes de que el coche arrancara fue la mirada de Gavin por el retrovisor. Fría, distante, ajena. Estaba de pie bajo la lluvia torrencial, en una carretera desierta, a kilómetros de la ciudad más cercana, con las manos apretadas contra el estómago, incapaz de creer lo que acababa de ocurrir. Su marido la había tirado del coche.
Su marido la había abandonado bajo la lluvia. Su marido dijo que su matrimonio era un error. Kimberly sintió que el bebé que llevaba dentro se movía como en protesta por esta traición, y lágrimas calientes se mezclaron con las frías gotas de lluvia que caían sobre su cara. Kimberly no se dio cuenta inmediatamente de lo desesperado de su situación. Durante varios minutos permaneció de pie bajo la lluvia torrencial, mirando fijamente las luces del coche de Gavin que se desvanecían, como esperando a que cambiara de opinión y volviera a por ella. Cuando por fin las luces se disolvieron en una neblina gris de lluvia, se dio cuenta de que nadie iba a volver. El viento helado la calaba hasta los huesos. Su ligero abrigo, totalmente inadecuado para este tiempo, Caroline insistía en que las embarazadas no necesitan cosas pesadas, les hinchan las piernas. Se empapó al instante. Tenía el pelo pegado a la cara y los zapatos atascados en el barro del bordillo. «Tenemos que irnos», dijo en voz alta, llevándose instintivamente las manos al estómago. «Lo conseguiremos». Kimberly sacó el teléfono del bolsillo, pero la pantalla parpadeó y se quedó en blanco. Se había quedado sin batería. Maldijo. Gavin siempre se burlaba de ella por olvidarse de cargar el teléfono. Como si vivieras en el siglo XIX, Kim. Ahora esa costumbre podía costarle la salud. Miró a su alrededor. La autopista se alejaba en ambas direcciones, desierta y ominosa bajo el cielo gris y lluvioso. Kimberly recordó vagamente que hacía unos kilómetros habían pasado por una especie de gasolinera. O había sido un restaurante de carretera. En cualquier caso, era una oportunidad de encontrar ayuda. Dio el primer paso, resbaló en el suelo de migas y apenas pudo mantener el equilibrio. Las piernas le zumbaban de cansancio y un dolor familiar empezaba a palpitarle en la parte baja de la espalda, presagio de los calambres agónicos que la habían perseguido durante las últimas semanas de embarazo. 15 minutos más tarde, tras recorrer apenas 800 metros, Kimberly estaba agotada. La lluvia no había cesado y el viento frío parecía intensificarse por momentos. Sentía escalofríos. Sabía que la hipotermia era peligrosa para las mujeres embarazadas y sentía pánico por el bebé. «¿Qué he hecho para merecer esto?», pensó, moviendo lentamente sus pesadas piernas. «¿Qué he hecho para que Gavin me odie tanto?». Pero en el fondo sabía la respuesta. No podía enfrentarse a Caroline. Había cedido, se había echado atrás, había dejado que su suegra le arrebatara territorio tras territorio. Primero la boda, luego su casa, luego su matrimonio. Y Gavin, en lugar de proteger a su mujer, había dejado que su madre lo manipulara hasta que creyó que era Kimberly el origen de todos los problemas. El sonido de un motor a lo lejos. Kimberly se detuvo y se dio la vuelta, entrecerrando los ojos a través del manto de lluvia. Los faros se acercaban a ella. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, se detuvo en medio de la carretera y empezó a agitar los brazos. Una vieja camioneta con los laterales oxidados se detuvo a pocos metros de ella. Una mujer de mediana edad y pelo corto y canoso miraba por la ventanilla. «Jesús, ¿qué ha pasado?», gritó, abriendo la puerta de golpe. «¿Se encuentra bien?». Kimberly negó con la cabeza, sin voz. Las lágrimas que había estado conteniendo todo este tiempo brotaron a raudales. Yo no encontraba palabras para explicar lo que había ocurrido. ¿Cómo decir que tu marido y su madre te tiraron del coche como si fueras basura? «Dios mío, estás embarazada». La mujer saltó del taxi, ignorando la lluvia, y cogió a Kimberly bajo el brazo. «Sube al coche, tenemos que calentarte». En pocos minutos, Kimberly ya estaba sentada en la cálida cabina de la camioneta, envuelta en una manta espinosa pero seca. La mujer, que se presentó como Gloria, encendió la estufa al máximo y le entregó un termo de café caliente. «Bébelo a pequeños sorbos», le dijo. «Tiene que calentarte por dentro». «Gracias». Kimberly bebió un sorbo. El café era fuerte y dulce, como el que preparaba su padre los domingos.
No sé cómo explicártelo. No tienes que explicar nada, dijo Gloria con calma. Pase lo que pase, lo importante ahora es que te calientes y te seques. Hay un pequeño hospital en Richfield que te echará un vistazo. ¿Richfield?, preguntó Kimberly. ¿Está muy lejos? 20 minutos, si no llueve. Gloria arrancó el motor. ¿A dónde ibas? A Portland. Kimberly sintió que las lágrimas volvían a brotar. Volvíamos del médico. Nosotros, yo y mi marido, y su madre. Gloria le dirigió una rápida mirada, pero no dijo nada. Entraron en la autopista con los limpiaparabrisas chirriando el agua del parabrisas. Nos peleamos. Kimberly no sabía por qué se lo estaba contando a una mujer que no conocía, pero las palabras fluyeron. Y ellos simplemente me dejaron. Me dejaron en la carretera. Gloria silbó suavemente. Mierda, lo siento, pero eso es cruel. Mi teléfono está muerto, continuó Kimberly mirando la pantalla negra. Y se han ido. Tu marido abandonó a su mujer embarazada a un lado de la carretera en plena tormenta. La voz de Gloria estaba llena de rabia mal disimulada. Ningún hombre de verdad haría eso. Kimberly cerró los ojos. El cansancio le llegaba en oleadas. Algo le oprimía el vientre, no una contracción, sino una tensión evidente en el útero. Tengo miedo por el bebé, susurró. No debo ponerme nerviosa. Y no puedo tener hipotermia. Pronto estaremos en el hospital, la tranquilizó Gloria. Mientras tanto, ¿puedes decirme cuándo sales de cuentas? ¿Será niño o niña? Gloria la distrajo hábilmente con la conversación durante todo el trayecto, preguntándole por el bebé, los planes para la habitación del bebé, los nombres que había elegido. Kimberly agradeció su tacto. Hablando del bebé, casi se había olvidado de la traición de su marido y su suegra. Casi. Asterisk, asterisk, asterisk. Al mismo tiempo, a 15 kilómetros de donde Gloria había recogido a Kimberly, en un pequeño bar de carretera llamado Chuck's, Gavin Chandler se bebía su tercer vaso de whisky. ¿No tienes un poco de prisa, hijo? Caroline estaba sentada frente a él, sorbiendo su martini. Todavía le brillaban las gotas de lluvia en el pelo perfectamente peinado. Aún tienes que conducir. Ahora no, mamá, le espetó Gavin. Solo, dame un minuto. El bar estaba casi vacío, lo cual no era de extrañar con este tiempo. Solo un par de camioneros en el mostrador y un anciano en la esquina, mirando un periódico. Las luces tenues, el olor a alcohol y a patatas fritas, las viejas baladas de rock de la gramola, todo ello creaba una atmósfera de distanciamiento del mundo exterior. Justo lo que Gavin necesitaba ahora. Su madre y él no se habían dirigido la palabra en el trayecto. Caroline intentó entablar conversación, pero Gavin puso la radio a todo volumen, ahogando sus palabras. Una parte de él, la que no estaba nublada por la rabia y el alcohol, se dio cuenta de que había hecho algo imperdonable. Pero la otra parte, la más ruidosa e insistente, insistía en que no era culpa suya, que se había dejado llevar, que tenía derecho a ser libre. Gavin, Caroline puso su mano cuidada sobre la de él. Sé que ha sido duro, pero a veces tienes que tomar decisiones difíciles. ¿Decisiones?, sonrió con amargura. No fue una decisión, mamá. Fue una crisis nerviosa. Estallé. No seas tonta, su voz se hizo más áspera. Por fin actuaste como un hombre. Tomaste el control. ¿El control? Gavin la miró fijamente. Dejé a mi mujer embarazada a un lado de la carretera bajo un aguacero. ¿Qué clase de control es ese? No utilices ese lenguaje, le espetó Caroline automáticamente. Y no seas dramática. Tiene teléfono. Encontrará la forma de llegar a la ciudad. ¿Y si no? Se enderezó, dándose cuenta de repente del horror de la situación. ¿Y si le pasa algo? Si le pasa algo al bebé. No pasará nada, le interrumpió Caroline. Es una mujer joven y sana, y te ha estado manipulando todo este tiempo, Gavin.
¿Viste cómo intentó ponerte en mi contra, verdad? Se lo has estado haciendo pasar mal desde el principio, replicó Gavin, sirviéndose otro whisky. Criticabas cada decisión que tomaba, cada elección que hacía. Rechazabas todas sus ideas. Solo quería que todo fuera perfecto. Caroline apretó los labios. Para ti, por los dos. No mientas. Gavin negó con la cabeza. Nunca quisiste que me casara con ella. No creías que no fuera lo bastante buena para mí. No es lo bastante buena para ti, siseó Caroline, inclinándose más hacia ella. No tiene estudios, ni contactos, ni ambición. ¿Qué puede darte? ¿Qué puede darle a mi nieto? ¿A tu nieto? Gavin se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Ya consideras a este niño de tu propiedad? Solo quiero lo mejor para él. Caroline se reclinó en la silla. Y tú también deberías quererlo. ¿Lo mejor? Gavin negó con la cabeza. ¿Y qué crees que es lo mejor para el bebé? ¿Crecer sin una madre? ¿O tal vez crees que puedes sustituir a su madre? Caroline apartó la mirada y en ese momento Gavin se dio cuenta. Eso era exactamente lo que ella quería. Planeaba ocupar el lugar de Kimberly. Ser una madre para su hijo como ella lo había sido para él. Controlar, dirigir, dictar. Dios, mamá, susurró, sintiendo que el alcohol le empañaba la mente. ¿Qué hemos hecho? Te hemos liberado, dijo ella con firmeza, de una mujer que no era rival para ti, de un matrimonio que te agobiaba. La amaba, dijo Gavin sorprendido por sus propias palabras. Nunca había hablado de sus sentimientos por Kimberly en pasado. Cuando la conocí, ella era lo mejor que me había pasado en la vida. Brillante, inteligente, apasionada. Ella vio cosas en mí que yo no veía en mí mismo. Te vio por tu cartera y tu estatus, resopló Caroline. No te engañes. No, Gavin negó con la cabeza. Cuando nos conocimos, yo no era nadie, una estudiante sin dinero. Tú fuiste quien me enseñó a creer que la gente solo valora el dinero y la posición. Yo te enseñé la realidad de la vida, le cortó Caroline. No los sueños de una chica de biblioteca. Gavin vio de repente a su madre bajo una nueva luz. La siempre impecable Caroline Chandler, con sus trajes de diseño y su maquillaje perfecto, ahora parecía casi patética. Una mujer solitaria aferrándose a lo único que le quedaba, el control sobre su hijo. ¿Sabes qué es lo peor, mamá?, dijo en voz baja. No solo arruinaste mi matrimonio, me arruinaste a mí. Me convertiste en un hombre capaz de tirar a mi mujer embarazada de un coche. No seas tonto, le dijo Caroline. Es que has bebido demasiado. No, reforzó la voz. He vivido toda mi vida según tus reglas, haciendo lo que creías correcto. Escogí la universidad que tú aprobabas, un trabajo que te gustaba, incluso la maldita casa que compramos porque insististe. Todo lo que siempre quise para ti fue... Lo mejor, sí, la interrumpió Gavin. Pero, ¿quién decide qué es lo mejor para mí? ¿Tú o yo? Dio un trago a su whisky y se levantó, tambaleándose. ¿A dónde vas?, se alarmó Caroline. Al baño, dijo. ¿O también necesito tu permiso para eso? Cruzó la barra sintiendo la mirada de su madre clavada en su espalda. En el pequeño y mal ventilado lavabo, permaneció largo rato frente al espejo, escrutando su reflejo. Ojos enrojecidos, barba incipiente, rostro dolorosamente pálido, parecía un extraño para sí mismo. ¿Qué he hecho?, pensó. ¿Cómo he podido hacerle esto a Kim? Sacó el teléfono y marcó su número. Los pitidos resonaron en el vacío del lavabo, pero Kimberly no contestó. Por supuesto, pensó, su teléfono siempre está muerto. Gavin salió del baño con la clara intención de encontrar a Kimberly, disculparse, pedirle perdón si era necesario. Pero fue interceptado por Caroline en el bar. Vamos, dijo ella, con los labios apretados. Estás demasiado borracho para pensar con claridad. Tenemos que encontrar a Kim, dijo con firmeza. Tengo que disculparme. Estuvo mal. Ahora estás enfadado y borracho.
Caroline lo cogió del brazo. Vámonos a casa, las cosas serán diferentes por la mañana. No, Gavin le soltó la mano. Voy a buscar a mi mujer. Gavin Charles Chandler, dijo Caroline en el tono que utilizaba cuando él era un niño y hacía algo no autorizado. Subirás inmediatamente al coche y nos iremos a casa. Ya no soy un niño, mamá. Gavin se dirigió a la salida. Y tú ya no vas a decidir por mí. Si te vas ahora, la voz de Caroline temblaba con rabia contenida. Te desheredaré, te sacaré de mi vida. Gavin se detuvo en la puerta y se dio la vuelta lentamente. ¿Así de fácil?, preguntó. 31 años de amor y cuidados y estás dispuesto a renunciar a mí por una mujer a la que ni siquiera has intentado conocer. No dejaré que me arruines la vida. Los ojos de Caroline se entrecerraron. Aunque tenga que ponerme dura para hacerlo. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Gavin negó con la cabeza. Nunca me has querido. Amabas la idea de mí, la idea de un hijo perfecto viviendo la vida que soñabas. ¿Cómo te atreves? La cara de Carolina se contorsionó. Después de todo lo que he hecho por ti. Exacto, por mí, sonrió Gavin con amargura. No por mí, no conmigo, sino por mí, como si yo fuera un proyecto que perfeccionar. Pero, ¿sabes qué? Soy un ser humano, mamá, con mis deseos y mis sueños y mis errores, y ahora mismo estoy a punto de corregir el mayor error de mi vida. Se dio la vuelta para irse. Si te vas ahora, no tienes que volver, le espetó Caroline. Adiós, mamá, dijo Gavin sin volverse. Al salir del bar, luchó contra las ráfagas de viento y lluvia. El viento doblaba los árboles y la lluvia caía casi horizontal. Dios, Kim, ¿cómo estará ahí fuera?, pensó mientras se dirigía a su coche. De repente le llamaron. Gavin, Gavin, espera. Caroline corrió tras él, cubriéndose la cabeza con su bolso. No te vayas. Se detuvo sin saber qué esperar. Caroline lo alcanzó, respirando agitadamente. Por favor, le puso la mano en el hombro. No lo hagas. Estás borracho, es un camino peligroso. Vamos, vayamos a casa y hablemos de esto. No hay nada que discutir, le cortó Gavin. Voy a buscar a Kim. De acuerdo, aceptó Caroline bruscamente. Entonces iré contigo. 2 verán más que 1. Gavin vaciló. Estaba mareado por el whisky que había bebido y sus pensamientos eran confusos. Sospechaba que su madre solo intentaba controlar la situación, pero lo cierto era que los dos tenían más posibilidades de encontrar a Kimberly. De acuerdo, aceptó finalmente. Pero yo conduzco. No, dijo Caroline con firmeza. Has estado bebiendo. Yo conduciré. Gavin quiso objetar, pero el suelo bajo sus pies temblaba ligeramente, y era obvio incluso para él que no era buena idea conducir en su estado. De acuerdo, aceptó a regañadientes tendiéndole las llaves. Pero volveremos por el mismo camino. Tenemos que encontrarla. Por supuesto, cariño, dijo Caroline suavemente cogiendo las llaves. Lo arreglaremos. Subieron al coche, Caroline al volante, Gavin en el asiento del copiloto. Apoyó la cabeza en el frío cristal, pensando en Kimberly, en el bebé, en lo que había hecho. «Te quiero, ¿sabes?», dijo Caroline de repente, saliendo del aparcamiento. «Más que a nada en el mundo». «Lo sé, mamá», contestó Gavin cansado. «Solo quiero que seas feliz». «Entonces ayúdame a encontrar a Kim», la miró. «Es lo único que me hará feliz ahora mismo». Caroline apretó los labios pero asintió. Se adentraron en la autopista. Los limpiaparabrisas apenas podían con los torrentes de agua. «Esto es muy peligroso», murmuró Caroline. «No deberíamos haber bebido con este tiempo». «No deberíamos haber tirado a Kim del coche», replicó Gavin. «Pero los dos metimos la pata, como siempre». «¿Qué se supone que significa eso?», le lanzó una rápida mirada. «Siempre metemos la pata, mamá», sonrió con tristeza. «Tú con tu control, yo con mi debilidad. Es que... el dúo perfecto». «No digas eso». Caroline agarró con más fuerza el volante. «Nosotros...» ¿Qué eran exactamente...?
Gavin no lo reconoció. Un enorme camión dobló la esquina, cegándolos con sus brillantes faros. Caroline giró el volante, intentando salir de la trayectoria de colisión, pero las ruedas patinaron sobre el asfalto mojado. Gavin sintió que el coche daba vueltas, oyó el chirrido de los frenos y el choque ensordecedor de metal contra metal. Lo último que vio antes de que el mundo se sumiera en la oscuridad fue el rostro horrorizado de Caroline y las brillantes luces que descendían sobre ellos como docenas de estrellas disparadas desde el cielo nocturno. Kimberly pasó 3 horas en el hospital de distrito de Richfield. La examinó el médico de guardia, un joven doctor Griffin de ojos cansados y sonrisa tranquilizadora, y, afortunadamente, no encontró complicaciones. El bebé estaba bien, los latidos eran estables y la posición normal. A pesar del estrés y la hipotermia, no hubo contracciones prematuras. «Es usted increíblemente afortunada, señora Chandler», dijo el doctor Griffin mientras rellenaba el historial. Ese tipo de estrés podría haber inducido un parto prematuro. Kimberly asintió, acariciándose el vientre distraídamente. El bebé se movía, como si confirmara las palabras del médico sobre su bienestar. «Nos gustaría tenerla aquí en observación hasta mañana», continuó el médico. «Mientras tanto, quizá deberíamos llamar a su marido. Seguro que está preocupado». Kimberly sonrió amargamente. «Lo dudo». El doctor Griffin la miró interrogante, pero no la interrogó. En su lugar, señaló el teléfono que había sobre la mesa. «Puede utilizar el teléfono del hospital si lo necesita». Sola, Kimberly se quedó mirando el teléfono durante largo rato. ¿A quién llamar? Sus padres vivían en Michigan. El vuelo tardaría al menos un día. Novias. Desde que se había casado con Gavin, su círculo social se había reducido a los compañeros de trabajo y un par de vecinos. Caroline la había aislado hábilmente de posibles malas influencias. Llamaron a la puerta y entró una enfermera, una mujer corpulenta de ojos amables y mirada ligeramente oblicua. «¿Cómo se encuentra, señora Chandler?», preguntó, comprobando el goteo. «Me llamo Gwen y estaré con usted hasta mañana». «Gracias, Gwen», sonrió Kimberly débilmente. «Me encuentro mucho mejor». «Sí, el doctor Griffin dice que estás bien». La enfermera ajustó la manta. «¡Oh! Esos hombres de las carreteras. Mi hermana tuvo un accidente en esta misma autopista el invierno pasado. Un camión se metió en su carril. No tuvo tanta suerte como usted». «¿Accidente?». Kimberly frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Gwen se quedó paralizada, entornando los ojos. «Creía que ya te lo habían dicho. La mujer que te trajo era... ¿Gloria?». Kimberly se levantó sobre los codos. «¿Qué ha ocurrido?». «Hace una hora hubo un accidente en la autopista». La enfermera parecía confusa. «Un coche chocó con un camión. Nos trajeron a las víctimas, un hombre y una mujer. Creía que eran parientes suyos». «¿Qué aspecto tenían?». Kimberly sintió un escalofrío. El hombre tenía unos 30 años, pelo rubio. Una mujer mayor. «Gavin», exhaló Kimberly. «Y Caroline». Echó la manta hacia atrás bruscamente e intentó levantarse. «Señora Chandler, no puede». Gwen intentó sujetarla. «Está demasiado débil». «Tengo que verlos», dijo Kimberly con firmeza. «Son mi marido y su madre». «¿Su marido?». La enfermera parpadeó desconcertada. «Pero yo creía... Esa mujer dijo que te había encontrado sola en la carretera». «Es una larga historia». Kimberly hizo una mueca, sintiendo un tirón de dolor en la parte baja de la espalda. «Por favor, tengo que verlos». Gwen dudó, pero luego asintió. «De acuerdo, pero solo en silla de ruedas, y no por mucho tiempo». 10 minutos después, llevaban a Kimberly por el pasillo de la UCI. El lugar olía a antiséptico y a miedo, un olor penetrante y desagradable que le hizo rascarse la garganta. Se agarró con tanta fuerza a los reposabrazos de la silla que los nudillos se le pusieron blancos. «Lo único que puedo decirle hasta ahora es que su marido se encuentra estable».
dijo Gwen en voz baja haciendo rodar la silla. Le han operado. El doctor Kramer estará con usted en un momento, pero su madre no terminó. Los detuvo un hombre alto y canoso vestido de cirujano. Doctor Kramer, se presentó, mirando a Kimberly con aprensión. ¿Es usted la mujer de Gavin Chandler? Kimberly asintió, sin fiarse de su voz. Pase a mi despacho, dijo el cirujano. Tenemos que hablar. En el pequeño despacho lleno de carpetas y literatura médica, el doctor Kramer habló sin rodeos. Su marido sufrió una grave lesión medular. Lo operamos de urgencia, pero el daño es importante. Hay una fuerte posibilidad de parálisis de las extremidades inferiores. Puede ser temporal, pero tiene las manos ocupadas. La medicina no es omnipotente. Kimberly escuchaba, sintiéndose extrañamente entumecida. Era como si esto no le estuviera pasando a ella, sino a la heroína de alguna película. Recuperará el conocimiento en unas horas, continuó el cirujano. Pero la madre de su marido tiene múltiples heridas, un brazo roto, costillas rotas, graves daños en la cara por los fragmentos del parabrisas. Le hemos quitado todos los fragmentos, pero va a necesitar cirugía plástica y ha perdido mucha sangre. ¿Pero vivirá?, preguntó Kimberly, sorprendida de hacer esa pregunta. Sí, pero será una larga recuperación, asintió el doctor Kramer. Tiene 61 años, no es una mujer joven. ¿Puedo verlos? 5 minutos, no más, se levantó el médico. Y la obstetra la verá primero. ¿Tengo entendido que usted también es paciente del doctor Griffin? Sí. Kimberly se llevó la mano al estómago. Pero no me pasa nada. Eso lo decidirá el médico, dijo el doctor Kramer con severidad. No queremos tener otro paciente esta noche. Tras el examen del obstetra, Gwen llevó a Kimberly a la UCI. Gavin yacía inmóvil, enredado con tubos y cables. Tenía la cara pálida, con moratones bajo los ojos y el pelo revuelto. Parecía tan vulnerable, tan humano. No el frío desconocido que la había arrojado del coche hacía horas. Kimberly no sabía qué sentir. Una parte de ella quería llorar, otra gritar de rabia, pero en su interior solo había vacío. 5 minutos, le recordó Gwen tocándole el hombro. Sí, Kimberly mantuvo los ojos fijos en el rostro de su marido. Comprendo. Cuando Gwen se marchó, Kimberly cogió la mano de Gavin. Estaba caliente, la única señal de que no era un maniquí, sino una persona viva. «Tienes lo que te mereces», susurró, sorprendida por la frialdad de su propia voz. «Los dos». Le soltó la mano y rodó hacia la puerta. «Por favor, llévame a casa de Caroline», le pidió a Gwen. La habitación de Caroline estaba más adelante en el pasillo. El aspecto de su suegra era aún peor que el de Gavin. Tenía la cara casi completamente vendada y solo se le veían los ojos, la nariz y la boca. Tenía el brazo derecho escayolado y el izquierdo vendado. El respirador le subía y le bajaba el pecho rítmicamente. «Está en coma inducido», dijo Gwen en voz baja. «Es más fácil que el cuerpo se recupere». Kimberly miró a la mujer que le había hecho la vida insoportable y no sintió más que agotamiento. «¿Cuándo volverá en sí?», preguntó. «En 5 o 6 días, si todo va bien», respondió la enfermera. «Pero la recuperación total tardará meses». Kimberly asintió, mirando los monitores que registraban cada latido del corazón de Caroline, cada respiración. Tanto poder, tanto control. Y ahora estaba completamente indefensa. «Karma», susurró Kimberly. «Karma de verdad. Asterisk, asterisk, asterisk». Gavin recobró el conocimiento sobre las 3 de la madrugada. Kimberly dormía en el sofá junto a su habitación. El doctor Griffin había insistido en que no volviera a su cuarto después de visitar a sus parientes. «Señora Chandler», Gwen le tocó suavemente el hombro. «Su marido está despierto». Kimberly se incorporó, despierta al instante. Se ajustó la camisa del hospital y, abandonando la silla de ruedas, entró ella misma en la habitación.
Gavin yacía con los ojos abiertos, mirando al techo. Cuando oyó pasos, giró la cabeza y se quedó helado al verla. ¿Kim? Su voz era ronca, apenas audible. ¿Estás aquí? Sí. Se detuvo junto a la cama, sin acercarse demasiado. Estoy aquí. ¿Cómo? ¿Por qué? Parecía confuso. Una mujer me recogió en la carretera, dijo Kimberly con suavidad, sin emoción. Me trajo a este hospital y luego os trajeron a ti y a Caroline. Mamá. Gavin intentó incorporarse y gimió de dolor. ¿Dónde está ella? Está viva, dijo Kimberly. Pero está malherida. Está en coma, Gavin. Cerró los ojos, las lágrimas rodando por sus mejillas. Es culpa mía, susurró. Estaba borracho. La hice conducir. Te estábamos buscando. Kimberly no contestó. Miró a su marido, sus lágrimas, y esperó sentir algo. Compasión, lástima, rabia. Pero en su interior solo había vacío. El médico ha dicho que probablemente estés paralizado de cintura para abajo, dijo al fin. Temporalmente, tal vez. Los ojos de Gavin se abrieron de par en par. ¿Qué? Lesión medular. Kimberly se acercó y cogió un vaso de agua de la mesilla. Bebe. Le ayudó a levantar la cabeza y bebió unos sorbos. Tenía los labios secos y agrietados. Kim, susurró mientras ella apartaba el vaso. Lo siento. No sé qué me ha pasado. No era mi intención. Mamá y yo... Me tirasteis del coche, le interrumpió Kimberly. Embarazada, bajo la lluvia, en una carretera desierta. Tartamudeó. No era yo misma. Mamá. Ella seguía hablando de ti, de cómo no eras el adecuado para mí, y yo me confundí. No hay nada de qué confundirse, Gavin. Kimberly sacudió la cabeza. Tomaste una decisión, y tu madre también. ¿Qué pasa ahora? Había miedo en sus ojos. ¿A nosotros? ¿Al bebé? Se preguntó Kimberly. Era una pregunta que le rondaba por la cabeza desde que se enteró del accidente. ¿Y ahora qué? Su primer impulso fue marcharse, desaparecer para siempre de sus vidas, pedir el divorcio, pero... No lo sé, respondió con sinceridad. Pero no te dejaré en el estado en que me dejaste. ¿Quieres? ¿Te quedas? Había tanta esperanza en su voz que Kimberly sintió una punzada de irritación. Ya veremos, dijo. Ahora mismo, deberías estar descansando. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de él la detuvo. Kim, te quiero de verdad. Y a nuestro bebé. Kimberly no se volvió. Lo sé, dijo en voz baja y salió de la habitación. Asterisk, asterisk, asterisk. Las 2 semanas siguientes fueron para Kimberly una serie interminable de pasillos de hospital, citas con el médico y papeleo. Pidió una excedencia en su trabajo en la editorial, alegando motivos familiares, y se sumergió de lleno en su nuevo papel como responsable de Gavin y Caroline. Gavin permaneció ingresado en el hospital de Richfield, ya que no podía ser trasladado a Portland debido a su afección medular. Se confirmó que el diagnóstico era parálisis de las extremidades inferiores, aunque los médicos dejaron esperanzas de recuperación con rehabilitación intensiva. Caroline salió del coma al 6º día. Para entonces, Kimberly ya había alquilado una casita en Richfield, a 10 minutos a pie del hospital. Diminuta pero limpia, con un dormitorio y vistas al bosque. Había trasladado allí lo esencial de su casa de Portland, dejando la mayor parte de la propiedad intacta. El día que Caroline iba a recobrar el conocimiento, Kimberly estaba en la sala. Estaba sentada junto a la cama de su suegra, hojeando una revista, cuando notó movimiento. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Caroline. «Hola», dijo Kimberly en voz baja, dejando la revista a un lado. «Bienvenida». Caroline la miró con los ojos abiertos de horror. Su rostro, incluso oculto bajo las vendas, mostraba una expresión de asombro absoluto. «No intentes hablar», continuó Kimberly. «Tenías un tubo en la garganta. El médico dijo que te dolería la garganta durante unos días.
Sirvió agua en un vaso y se lo llevó a los labios a su suegra. Caroline bebió un pequeño sorbo, sin dejar de mirarla. «Gavin está vivo», dijo Kimberly, adivinando sus pensamientos. «Pero tiene una grave lesión medular. Está paralizado de cintura para abajo». A Caroline se le llenaron los ojos de lágrimas. «Tiene múltiples fracturas y lesiones faciales», continuó Kimberly en tono serio. «Necesitará varias operaciones, pero los médicos dicen que el pronóstico es favorable». Dejó el vaso en el suelo y se levantó. «Voy a buscar a la enfermera y al médico. Te lo explicarán todo con detalle». Kimberly se dirigió hacia la puerta, pero la detuvo la débil voz de Caroline. «¿Por qué? ¿Estás aquí?» Kimberly se volvió y miró largamente a su suegra. «Porque, a diferencia de ti, Caroline, yo no abandono a la gente en apuros», dijo en voz baja, «incluso a la gente que se lo merece». Con esas palabras salió de la habitación. Asterisk, asterisk, asterisk. En una pequeña ciudad como Richfield, las noticias vuelan. La historia de Kimberly, abandonada por su marido y su suegra en la carretera mientras estaba embarazada, se extendió por el pueblo con la rapidez de un reguero de pólvora. Se complementó con la historia de su accidente, que ocurrió apenas una hora después de que la abandonaran. «Es el karma», susurraban las enfermeras en los pasillos, «un verdadero castigo». «¿Te imaginas? Y todavía los está cuidando», dijo admirada la dueña de la panadería local mientras servía bollos frescos a Kimberly. «Eso es lo que yo llamo caridad cristiana». Kimberly no les corrigió. No era religiosa ni actuaba por caridad. Sus motivos eran más complejos. Cada mañana, al despertarse en su pequeña casa, pensaba en marcharse, hacer las maletas, coger el autobús a Portland, pedir el divorcio y empezar una nueva vida. Pero algo se lo impedía. Tal vez era la idea del bebé que nacería en un mes y medio. Tal vez no quería que su hijo o su hija crecieran sin padre, como le había ocurrido a ella después de que su padre muriera cuando tenía 16 años. O tal vez la impulsaba algo más oscuro y complejo, un deseo de control que ahora estaba totalmente en sus manos. Se había pasado horas sentada junto a Gavin, ayudándole con los ejercicios que le había recetado el fisioterapeuta. Le daba de comer, le bañaba, le leía en voz alta, y cada vez que él se lo agradecía con lágrimas en los ojos, ella sentía una extraña satisfacción. «Eres un ángel», le decía apretándole la mano. «No te merezco». «No», convino ella con calma, soltándole la mano. «Pero estoy aquí». Con Caroline fue más difícil. Apenas hablaba con su cuñada, solo la miraba con expresión confusa cuando Kimberly venía a comprobar su estado o a traer algo de casa. Pero Kimberly sentía su mirada cada vez que le daba la espalda. Era incomprensión y algo parecido al miedo. Un día, mientras ayudaba a Caroline con la comida, aún tenía el brazo escayolado y no podía comer sola, Kimberly oyó una pregunta en voz baja. «¿Por qué haces esto?» Kimberly levantó la vista de su plato de sopa. «¿Qué exactamente?» «Todo». Caroline miró alrededor de la habitación. «Cuidando de nosotras, después de lo que hicimos». Kimberly apartó la cuchara y miró a su suegra con atención. Caroline había cambiado mucho en las últimas semanas. A través de los vendajes de la cara podía ver las cicatrices de los puntos que probablemente la acompañarían para siempre. Sus ojos, antes tan seguros y dominantes, parecían ahora ansiosos e inseguros. «¿Sabes, Caroline?», comenzó Kimberly lentamente. «Cuando me tiraste del coche, pensé que iba a odiarte para siempre, pero entonces me di cuenta de algo». «¿De qué?», preguntó Caroline con voz ronca. «Que el odio requiere demasiada energía», se encogió de hombros Kimberly. «Y tengo un bebé que cuidar. No tengo tiempo que perder con el odio». Cogió la cuchara y volvió a tomar la sopa. «Pero eso no significa que te haya perdonado», añadió, acercando la cuchara a los labios de Caroline. «Simplemente he decidido no dejar que arruines también mi futuro». Caroline aceptó en silencio la cucharada de sopa, y Kimberly vio rodar una lágrima solitaria por su mejilla.
Asterisk, asterisk, asterisk. 3 semanas después del accidente, Kimberly estaba sentada en la consulta de Griffin, escuchando los resultados de su revisión periódica. Todo va bien, señora Chandler, sonrió el médico. El bebé se está desarrollando con normalidad a pesar de todo el estrés. Lo está haciendo muy bien. Gracias, sonrió cansada Kimberly. ¿Cuándo podré traer a mi marido de vuelta a Portland? Los médicos dicen que su estado se ha estabilizado. Sí, he hablado con el doctor Kramer, asintió Griffin. Deberíamos poder organizar el transporte dentro de una semana. ¿Y su madre? La operan la semana que viene, suspiró Kimberly. Cirugía plástica, luego rehabilitación, todo se está alargando. El doctor Griffin sacudió la cabeza. Eres una mujer increíble, Kimberly. No todo el mundo podría hacer lo que tú estás haciendo. Solo hago lo que tengo que hacer, le interrumpió Kimberly. No es nada especial. Todo el pueblo habla de ti, sonrió el médico, sobre tu piedad. A la gente le gusta crear historias. Kimberly se encogió de hombros. Sobre todo cuando la realidad es demasiado complicada. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Sabe, doctor Griffin, todo el mundo habla del karma, sobre Gavin y Caroline recibiendo retribución, pero creo que el verdadero karma no es el accidente. ¿Qué es?, preguntó interesada la doctora. Kimberly pensó un momento. El hecho de que ahora dependan por completo de una mujer a la que creían indigna incluso de su atención, respondió en voz baja. Que Caroline tuviera que aceptar que su rostro impecable nunca volvería a ser el mismo, y el hecho de que Gavin tal vez nunca pudiera volver a caminar sin ayuda. Eso sí que era karma. No un castigo relámpago, sino una larga y angustiosa reevaluación de toda su vida. Salió del despacho, dejando al doctor Griffin en un silencio pensativo. De camino al hospital, Kimberly se detuvo en el escaparate de una tienda infantil. Detrás del cristal se veían minúsculos pañales, peleles y juguetes. Se imaginó sosteniendo a su bebé en brazos dentro de unas semanas, un niño que tendría que crecer en una familia extraña, con un padre paralítico, una abuela desfigurada y una madre cuyo corazón palidecía. No sucederá, se dijo a sí misma con firmeza. No dejaré que mutilen a mi hijo como intentaron mutilarme a mí. Se puso la mano en el vientre y sintió que el bebé empujaba con fuerza e insistencia, como si estuviera de acuerdo con la decisión. «Vamos a conseguirlo, pequeña», susurró. «Te lo prometo». Un mes después del accidente, Kimberly estaba sentada en el despacho del señor Grayson, el abogado de la familia Chandler. Era un hombre alto y canoso, de mirada tenaz y traje impecablemente planchado. Caroline se había referido a él como un viejo amigo de la familia, pero para Kimberly siempre había sido una figura distante, una de las muchas personas del pasado de los Chandler que nunca había llegado a conocer. Así que, señora Chandler, el señor Grayson cruzó las manos sobre la mesa. La situación es difícil, pero no desesperada. Después de que el tribunal haya declarado a su marido temporalmente incapacitado debido a su estado de salud, usted, como esposa legal, tendrá derecho a administrar las finanzas y los bienes de la familia. Kimberly asintió. Le había llevado varias semanas reunir toda la documentación necesaria y pasar por la burocracia. Gavin seguía postrado en una cama de hospital, aunque ya lo habían trasladado a la clínica de neurorehabilitación de Portland. Caroline estaba en una clínica privada de Salem tras su segunda operación facial, a donde insistía en volver a pesar de las recomendaciones de los médicos. En cuanto al fondo fiduciario de la SRA, Caroline Chandler, continuó el abogado, revisando los papeles, sigue bajo su control, ya que el tribunal no la ha declarado incapacitada a pesar de sus lesiones. Sin embargo, dada su movilidad limitada, puede otorgarle un poder notarial. Dudo que lo haga, dijo Kimberly en voz baja, acariciándose el vientre.
Le faltaban menos de 15 días para dar a luz y el bebé se movía como si contara impaciente los días que faltaban para conocer el mundo. Sí, hablé con ella ayer, dijo el señor Grayson con una ligera mueca de dolor. No está de muy buen humor. No es de extrañar. Kimberly se permitió una leve sonrisa. Pero me preocupan más las cuentas corrientes. Gavin debe de tener ahorros considerables. Así es, la abogada sacó una carpeta. El señor Chandler era muy prudente en sus asuntos financieros. Tiene unos $450,000 en sus cuentas, además de una cartera de inversiones y una propiedad, una casa en West Lynn. ¿Y ahora tengo acceso a todo eso? Como su representante legal, sí, asintió el señor Grayson. Aquí están los documentos que prueban su autoridad. El banco ya ha recibido copias. Solo tiene que firmar aquí y aquí. Le tendió los papeles. Kimberly cogió el bolígrafo despacio, extrañamente mareada. Hasta hacía un mes, había sido casi impotente en su propia casa. Todas las decisiones tomadas por Gavin y Caroline. Ahora, por supuesto, está obligada a actuar en interés del señor Chandler, añadió el abogado al notar su vacilación. Cualquier gasto importante estará sujeto a rendición de cuentas. Por supuesto, Kimberly firmó los papeles. Solo quiero proporcionar una existencia normal a mi marido y a nuestro hijo. Eso es encomiable, asintió secamente el señor Grayson, cogiendo los papeles. Teniendo en cuenta las circunstancias. Kimberly se quedó paralizada, mirándolo atentamente. ¿Cuáles son exactamente las circunstancias, señor Grayson? El abogado se sintió ligeramente avergonzado. Me enteré de lo que pasó antes del accidente. Me lo contó Caroline. ¿Y qué le contó ella? Kimberly se enderezó, a pesar de la pesadez de estómago. Que había habido una discusión entre Gavin y tú, dijo el señor Grayson con cuidado. Y que saliste del coche. ¿Salir? Kimberly enarcó ligeramente una ceja. Es una interpretación interesante. Dígame, señor Grayson, ¿alguna vez ha visto a una mujer embarazada de 8 meses salir voluntariamente de un coche bajo una lluvia torrencial en una carretera desierta? El abogado apartó la mirada. Solo estoy transmitiendo lo que me han contado. Por supuesto. Kimberly se levantó recogiendo su bolso. Bueno, ahora ya conoce mi versión de los hechos. Me tiraron del coche. Mi marido y su madre me dieron por muerta en la carretera. Y sin embargo, aquí estoy, firmando papeles para hacerme cargo de ambos. ¿A quién crees que debo creer? Asterisk, asterisk, asterisk. En la sala del centro de rehabilitación, Gavin se concentraba en intentar levantar la pierna. Le sudaba la cara por el esfuerzo y sus manos se agarraban con fuerza a las barandillas de la cama. «Vamos, vamos», susurraba mirándose el miembro rígido. «Solo un poco». La puerta se abrió y entró Kimberly. Gavin dejó caer inmediatamente la manta, intentando disimular sus esfuerzos. «¿Cómo va todo?», preguntó ella, colocando flores frescas sobre la mesa. «Los médicos dicen que hay progresos». «Mínimos», dijo Gavin con una leve sonrisa. «Siento el tacto en los muslos. Eso ya es algo». Kimberly asintió, tomando asiento en la silla junto a la cama. Durante el último mes, había aprendido a mantener una expresión tranquila, casi distante, cuando hablaba con su marido. No era fría, pero tampoco demasiado amable, una máscara de enfermera educada. «Estuve en casa de Grayson», dijo, sacando una carpeta del bolso. «Firmé los papeles para la gestión de la cuenta. Ahora podré pagar las facturas de la clínica y de nuestra casa». Gavin asintió sin mirarla a los ojos. «Gracias. No tienes nada que agradecerme», dijo Kimberly con ecuanimidad. «Es mi deber como tu esposa». Dijo la palabra «pugna» con una ligera presión, y Gavin se encogió como si le doliera. Cada vez que Kimberly hablaba de sus deberes maritales, sonaba como un recordatorio de su traición. «Kim», alargó la mano intentando tocarla, «te estoy tan agradecida por todo lo que haces, aunque
¿Que me dejaste en el camino?, terminó ella tranquilamente por él. Sí, a pesar de eso. Gavin bajó la mano. No sé cómo enmendarlo. Si pudiera volver a aquel día... Pero no puedes. Kimberly abrió una carpeta y sacó unos billetes. Ninguno de nosotros puede. Lo único que podemos hacer es seguir adelante. ¿Crees que alguna vez podré volver a andar?, preguntó Gavin de repente. Kimberly levantó la vista de los papeles. Había tanta esperanza desesperada en su mirada, tanta impotencia, que su corazón se estremeció por un momento. Los médicos dicen que hay una posibilidad, dijo con cautela, pero está muy lejos. ¿Y usted? Le tembló la voz. ¿Qué piensa usted? Creo que nadie conoce el futuro. Kimberly dejó los papeles a un lado. Pero yo estaré a tu lado, pase lo que pase. Una lágrima rodó por su mejilla mientras cerraba los ojos. No te merezco. No, asintió ella con calma. No me mereces. Asterisk, asterisk, asterisk. La clínica privada de Salem, donde Caroline se recuperaba de su segunda operación, tenía el ambiente de un hotel de lujo. Suelos de mármol, cuadros con marcos gruesos, enfermeras con uniformes almidonados. Se suponía que el ambiente debía ser cómodo y próspero. Pero para Caroline, la clínica era una prisión. Estaba sentada junto a la ventana de su habitación, mirando el cuidado jardín que había debajo. Aún tenía el brazo derecho escayolado y la cara desfigurada a pesar de 2 operaciones. El cirujano le había prometido que con una serie de operaciones reconstructivas las cicatrices serían menos visibles, pero Caroline sabía que su aspecto impecable, su orgullo, se había perdido para siempre. Un golpe en la puerta la hizo estremecerse. «Adelante», dijo con voz ronca, sin volverse. «Hola, Caroline». La voz de Kimberly la dejó helada. «Veo que te encuentras mejor. ¿Qué haces aquí?» Caroline se dio la vuelta lentamente. «Les dije a las enfermeras que no quería verte. Les dije que era tu nuera y la madre de tu futuro nieto». Kimberly se acercó con calma a una silla y se sentó. «Y que tengo cosas importantes que hablar contigo». Caroline se volvió hacia la ventana. «No tengo nada que discutir contigo». «Me temo que sí». Kimberly sacó una carpeta del bolso. «Grayson me entregó las facturas de tu clínica. Son impresionantes». ¿Y? Caroline se puso tensa. «Tengo dinero suficiente». «Seguro que sí», asintió Kimberly. «Pero necesito acceder a tu fondo fiduciario para pagarlos. Como sabes, ahora administro las finanzas de Gavin». «Pues adminístralas», dijo Caroline. «No toques mi dinero». «No puedo», se encogió de hombros Kimberly. «Gavin no tiene mucho ahorrado, y con su tratamiento, nuestros gastos actuales y los gastos futuros del bebé, no podemos permitirnos pagar tu lujosa clínica». Caroline se volvió lentamente hacia ella, con los ojos brillantes de ira. «¿Me estás chantajeando?» «No», respondió Kimberly con calma. «Solo te estoy explicando la realidad. Puedes firmar un poder notarial para pagar las facturas con tu fondo, o tendré que trasladarte a un hospital normal que cubra el seguro». «No te atreverías», siseó Caroline. «Gavin nunca permitiría...» «Gavin no está en posición de permitir ni prohibir nada», la interrumpió Kimberly con suavidad. «Está paralítico, ¿recuerdas? Y ha sido declarado temporalmente incapacitado por el tribunal, y yo soy su representante legal». «Tú...» Caroline soltó un grito de rabia. «Te estás aprovechando de su impotencia. ¿Como tú te aprovechaste de la mía?» Kimberly inclinó ligeramente la cabeza. 3 años, Caroline. 3 años aprovechándote de mi vulnerabilidad, de mi amor por Gavin, de mi deseo de paz familiar. ¿Y ahora te molesta que otra persona te haga lo mismo?» Caroline apartó la mirada, pero Kimberly pudo ver cómo le temblaban los hombros. «No soy un monstruo», continuó Kimberly con más suavidad. «No voy a echarte de la clínica ni a negarte el tratamiento que necesitas. Solo quiero tener acceso legal a tus fondos para pagar tus facturas». «¿Y si me niego?», preguntó Caroline con voz apagada.
Entonces me temo que tendrás que ir a un hospital público. Kimberly sacó un documento de una carpeta. Y tal vez vender tu casa de Salem para pagar el tratamiento posterior. ¿Mi casa? Caroline se dio la vuelta bruscamente. No puede quedarse con mi casa. No voy a hacerlo, explicó Kimberly con paciencia. Pero la realidad es que no puedes vivir allí sola con tus heridas. Necesitas cuidados constantes, y los cuidadores son caros. Gavin, empezó Caroline. Gavin estará ocupado con su propia rehabilitación, la interrumpió Kimberly con suavidad. Y, con suerte, con su bebé. No tendrá tiempo de cuidar de ti. Se hizo un gran silencio en la habitación. Caroline miró por la ventana, como si buscara respuestas o la salvación. Kimberly esperó, sin apresurarla. ¿Qué quieres realmente?, preguntó por fin Caroline sin volverse. ¿Vengarse de mí? ¿Castigarme?, se preguntó Kimberly. ¿Qué quería realmente? ¿Vengarse de años de humillación y control? ¿O simplemente protegerse a sí misma y a su hijo para que no se repitiera el pasado? Quiero que mi hijo crezca en un entorno pacífico, respondió por fin. Sin manipulaciones, sin luchas de poder, sin tensiones constantes. Quiero que tenga una familia normal, lo más normal posible dadas nuestras circunstancias. ¿Y yo? Caroline se volvió por fin hacia ella, y Kimberly se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. ¿Qué lugar ocupo yo en esta familia normal? Eso depende de ti, contestó Kimberly con sencillez. Puedes ser una abuela cariñosa que respeta los límites, o puedes continuar la guerra conmigo y perderla. Asterisk, asterisk, asterisk. El pequeño piso que Kimberly alquiló cerca del centro de rehabilitación estaba tranquilo y vacío. Caminó despacio por las habitaciones, imaginando cómo colocaría los muebles, dónde pondría la cuna del bebé, cómo organizaría el espacio para la silla de ruedas de Gavin. No era en absoluto la vida que había soñado cuando se casó. Ni la misma casa, ni las mismas relaciones, ni las mismas perspectivas. Y, sin embargo, de pie en medio del salón vacío, de techos altos y grandes ventanales, Kimberly se sintió extrañamente tranquila. Durante 3 años había vivido con miedo y ansiedad, intentando estar a la altura de Caroline, intentando conservar el amor de Gavin, intentando mantener al menos una apariencia de familia normal. 3 años sintiéndose una extraña en su propia casa, indefensa y sin voz. Y ahora todo había cambiado. Ahora tomaba decisiones, no solo por sí misma, sino por Gavin, por Caroline, por todos ellos. Manejaba las finanzas, elegía el tratamiento médico, determinaba el futuro de su familia. El poder que nunca había buscado estaba de repente en sus manos. Se acercó a la ventana y miró a la calle. Era un día cualquiera en Portland. Cielo gris, llovizna, transeúntes con paraguas. Kimberly se puso las manos en la enorme barriga y sintió cómo el bebé empujaba en su interior. «Pronto, bebé», susurró, «pronto verás el mundo, y te prometo que será mejor que en el que viví antes». Kimberly se despertó con un dolor agudo en el bajo vientre. El reloj marcaba las 4 de la madrugada. Se incorporó en la cama, escuchando cómo se sentía. Unos minutos más tarde, el dolor volvió, una ola rítmica y creciente. «Está empezando», susurró, bajando con cuidado las piernas de la cama. El parto había empezado una semana antes de lo previsto. Kimberly estaba preparada. La bolsa con las cosas necesarias estaba junto a la puerta, el número de teléfono de la maternidad escrito en la primera página de sus contactos. Se vistió con calma, recogió las últimas cosas y llamó a un taxi. Solo cuando estaba en la puerta se dio cuenta de que no sabía a quién llamar. Gavin estaba en rehabilitación, Caroline en su clínica. Ninguno de los dos podía estar a su lado en ese momento. Sus padres vivían demasiado lejos y no tenía amigos íntimos en Portland. ¿Un confidente en la maternidad? ¿Una enfermera que apenas conocía? «Yo me encargo», decidió Kimberly mientras cerraba la puerta del piso. 7 horas más tarde nacía Christopher Gale Chandler,
2 kilos de pura perfección, con una mata de pelo oscuro y una mirada concentrada que parecía estudiar el mundo con asombro y recelo. «Tiene un niño sano, señora Chandler», dijo la comadrona mientras colocaba al bebé sobre el pecho de Kimberly. «Lo está haciendo muy bien». Kimberly se quedó mirando la carita de su hijo, incapaz de creer que aquel hombrecito perfecto formara parte de ella y de Gavin. A pesar de todo lo que había pasado en los últimos meses, a pesar del dolor y la traición, fue en ese momento cuando Kimberly se sintió inexplicablemente agradecida al destino. Si no hubiera sido por Gavin, por su encuentro, por su matrimonio, no existiría Christopher. «Hola, cariño», susurró, tocando suavemente la manita con el dedo. «Bienvenido a nuestro complicado mundo». Cuando la trasladaron a la sala postnatal, la enfermera le preguntó: «¿A quién le cuento el nacimiento del bebé, SRA, Chandler, a su marido?» «En el centro de rehabilitación», terminó Kimberly por ella. «Sí, dígaselo, por favor». «Y hay una clínica en Salem», le dictó el número. «Pregunte por la señora Caroline Chandler. Es la abuela del bebé». 1 hora más tarde, una enorme cesta de flores y una nota. «Felicidades por su hijo. No puedo esperar a conocerlo. Gavin». Kimberly leyó la nota y la colocó en la mesita de noche junto a la cama. No fue hasta 2 horas más tarde cuando se dio cuenta de que no se mencionaba a sí misma en la tarjeta, solo al bebé. Era como si ella no fuera más que un recipiente que entregaba a un heredero a Gavin. Caroline le envió un elegante ramo de rosas blancas con la tarjeta. «Felicidades. Ojalá pudiera estar a tu lado en este momento. Caroline». Más discreto, pero al menos iba dirigido a ella y no solo al bebé. Cuando Kimberly y Christopher recibieron el alta al día siguiente, había un taxi esperando en la puerta de la maternidad. «Centro de Rehabilitación Providence», le dijo al conductor, decidida a que Gavin conociera a su hijo lo antes posible. La enfermera del centro la recibió con una sonrisa. «El señor Chandler le está esperando. Estaba preocupado». «Ya lo creo que sí», murmuró Kimberly al entrar en la familiar habitación. Gavin estaba sentado en una silla de ruedas junto a la ventana. Había adelgazado con el paso de los meses. Sus rasgos se habían afilado, pero sus ojos eran los mismos, de un gris claro, con una tenue mancha verdosa en la pupila. Cuando vio a Kimberly con el bebé, acercó la silla. «¿Me permite?», preguntó en voz baja, extendiendo las manos. Kimberly le entregó con cuidado el bulto con Christopher dentro. Gavin aceptó torpemente a su hijo, con las manos de un analista de inversiones, acostumbrado a teclados y bolígrafos, no al frágil cuerpo de un bebé, temblorosas. «Hola, colega», susurró mirando al bebé. «Soy tu papá». Christopher abrió los ojos y miró fijamente a Gavin con la misma expresión concentrada con la que había mirado a Kimberly en la sala de partos. Gavin rió suavemente. «Tiene tus ojos, Kim. Es igual de penetrante». «Es demasiado pronto para saberlo», dijo Kimberly sentándose en la silla a su lado. «Solo tiene un día». Aún así, Gavin mantuvo la mirada fija en su hijo. «Es precioso, igual que su madre». Kimberly no dijo nada, solo se recostó en la silla, cansada. Después del parto se sentía extrañamente vacía, no solo físicamente, sino también emocionalmente, como si todos sus sentimientos, todas las preocupaciones de los últimos meses, se hubieran ido con el bebé. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Gavin, apartando por fin los ojos del bebé. «Cansada», respondió ella con sinceridad. «Pero, en general, estoy bien. El parto transcurrió sin complicaciones. Quería estar ahí», sonaba sinceramente apenado. «Cogerte de la mano, apoyarte». «La vida no fue así». Kimberly se encogió de hombros. Hubo una pausa, llena de todas las cosas no contadas entre ellos. Gavin meció suavemente a Christopher, que empezaba a dormirse en sus brazos. «Ayer hablé con mamá», dijo por fin Gavin. «Quiere ver al bebé lo antes posible.
Lo sé, asintió Kimberly. Puede venir cuando esté preparada. No le voy a impedir que vea a su nieto. Gracias, dijo Gavin en voz baja. Sabes, ha cambiado mucho estos últimos meses. Más suave, más suave. Ha reconocido sus errores. Los traumas cambian a la gente, dijo Kimberly mirando el perfil de su marido. A veces para mejor, a veces para peor. ¿Y a ti? Gavin levantó la vista hacia ella. ¿Te cambió el trauma? No estaba tirado entre los restos de un coche, le recordó ella. No me refiero a eso. Gavin negó con la cabeza. Lo que te hice, eso también es un trauma. Quizá incluso más profundo que el físico, se preguntó Kimberly. ¿Había cambiado? Definitivamente. Aquella chica confiada y suave que se había casado con Gavin hacía 3 años había desaparecido para siempre. En su lugar había ahora una mujer de mirada dura y carácter decidido. Sí, he cambiado, respondió finalmente. Pero no fue el trauma lo que me cambió, sino mi reacción ante él, mi decisión de no quebrarme, de no rendirme. Siempre fuiste más fuerte de lo que parecías, sonrió Gavin, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente. Kim, tengo que decirte, lo siento mucho por ti, lo que hice, no hay excusa para ello. Fui débil, fui estúpido, dejé que mamá me manipulara y luego me enfadé contigo. No sé si alguna vez serás capaz de perdonarme, pero espero que al menos... Gavin, lo interrumpió Kimberly con suavidad. Ahora no. ¿Cuándo, si no ahora? Había desesperación en su voz. Hemos tenido un bebé. Tenemos que decidir cómo seguir adelante, como una familia o no como una familia, terminó Kimberly por él. ¿Es un ultimátum? No, Gavin negó con la cabeza. En absoluto. Es que necesito saber si hay futuro para nosotros, Kim. Si hay alguna esperanza de que puedas volver a quererme. Asterisk, asterisk, asterisk. 2 semanas después, Kimberly llevó a Christopher a la clínica de Caroline por primera vez. Para entonces, su suegra ya había regresado a su casa de Salem con una cuidadora las 24 horas del día. Su rostro tenía mejor aspecto después de la 3ª operación, pero aún distaba mucho de ser perfecto. Profundas cicatrices le surcaban la mejilla y la frente, tenía la nariz ligeramente torcida y la comisura izquierda de la boca algo caída, lo que daba a su cara una expresión permanente de ligera tristeza. La casa de Caroline, una mansión victoriana de techos altos y muebles antiguos, siempre le había parecido a Kimberly más un museo que un espacio habitable. Pero ahora, al entrar en el salón con un bebé en brazos, le sorprendieron los cambios. Habían desaparecido algunas de las endebles chucherías, los sofás tenían cómodos cojines y en un rincón había una cuna y un cambiador. Pensé que te resultaría más cómodo cuando vinieras con Christopher, explicó Caroline, al notar la mirada de sorpresa de su cuñada. Así no tienes que traer todo lo que necesitas. Gracias, asintió Kimberly, tomando asiento en el sofá. Es muy considerado. Caroline se acercó, mirando el paquete que Kimberly tenía en las manos con evidente impaciencia. ¿Le echamos un vistazo? Por supuesto. Kimberly abrió ligeramente la manta, revelando el rostro dormido de Christopher. Caroline jadeó, llevándose la mano sana a la boca. Es precioso, y tan parecido a Gavin cuando era un bebé. ¿De verdad? Kimberly miró a su hijo con interés. Todavía no le veo mucho parecido. Confía en mí. Caroline se sentó suavemente a su lado. Tiene la misma forma de ojos, de nariz. Incluso el pliegue de los labios es el mismo. Kimberly asintió sin discutir. Después de todo, ¿quién mejor que una madre para saber cómo era Gavin de bebé? ¿Te gustaría cogerlo? Se ofreció, sorprendida de sí misma. Caroline se quedó paralizada mirando a su cuñada con incredulidad. ¿Tú me dejarías? Es tu nieto, contestó Kimberly con sencillez. Claro que debes cogerlo. Le tendió suavemente el bebé a Caroline, ayudándola a apoyar bien la cabeza.
Ella recibió al bebé con asombro, mirándolo con expresión de absoluta felicidad. «Hola, pequeño Christopher», susurró Caroline con voz temblorosa. «Soy tu abuela». Kimberly los observó, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No hacía mucho, la idea de que Caroline tuviera a su bebé en brazos la habría horrorizado. Pero ahora, al mirar a la mujer cambiada, con el rostro desfigurado y lágrimas en los ojos, no sintió miedo ni rabia. «¿Cómo está Gavin?», preguntó Caroline sin dejar de mirar a su nieto. «Lo llamé ayer, pero estaba en tratamiento». «Está progresando», respondió Kimberly. «Empieza a sentir los dedos de los pies. Los médicos dicen que es una buena señal. Quizá dentro de 1 año y medio pueda andar con ayuda». «Es maravilloso», sonrió Caroline, pero luego arrugó la cara porque la sonrisa debía de dolerle a causa de las cicatrices. «Rezo por él todos los días». «¿Cómo va tu tratamiento?», preguntó Kimberly. «Está progresando», suspiró Caroline. «Los médicos dicen que 1 o 2 operaciones más y las cicatrices serán menos visibles, pero nunca recuperarás tu belleza». Sonaba tan sinceramente apenada que Kimberly sintió una punzada de simpatía. Caroline siempre se había enorgullecido de su aspecto, había construido su identidad sobre él. Perderlo a su edad debió de ser especialmente duro. «Sigue siendo una mujer hermosa», dijo Kimberly sorprendida. «Las cicatrices no cambian nada. Asterisk, asterisk, asterisk». Los 6 meses siguientes pasaron como un día. Kimberly compaginaba las responsabilidades de madre, esposa y nuera con una eficacia sorprendente. Christopher era un bebé sano y curioso. Gavin progresaba en su rehabilitación y su relación con Caroline, aunque todavía tensa, se iba civilizando poco a poco. Una noche, después de acostar a Christopher, Kimberly se sentó en el pequeño balcón de su piso de alquiler a contemplar la puesta de sol. Desde el dormitorio llegaba la respiración acompasada de su hijo. Desde el salón, el sonido apagado de la televisión, donde Gavin estaba viendo las noticias. Hacía 3 meses que le habían dado el alta de rehabilitación y, desde entonces, los 3 vivían juntos, intentando adaptarse a la nueva realidad. «¿Kim?». Gavin sacó la silla al balcón. «¿No te vas a congelar aquí fuera?». «No», sacudió la cabeza. «Hoy hace calor». Gavin detuvo la silla junto a la suya. «¿En qué estás pensando?». «En todo y en nada», se encogió de hombros. «En cómo han cambiado nuestras vidas en el último año». «Sí», sonrió con amargura. «Es una montaña rusa que no todo el mundo puede soportar. Y, sin embargo, lo hemos superado». Lo miró. «Cada uno a su manera». Gavin asintió, mirándose las manos. «Sabes, hoy en terapia he dado 3 pasos sin apoyo. Solo 3, pero...». «Es estupendo», dijo Kimberly con sinceridad. «Estoy orgullosa de ti». «¿Lo estás?». La miró. «Por supuesto», sonrió ligeramente. «Has hecho un gran trabajo. Un hombre fuerte lo habría dejado todo después de una herida así, y tú has luchado». «Tenía una razón para luchar», dijo Gavin en voz baja. «Tú y Christopher». Kimberly apartó la mirada sin saber qué decir. Apenas habían hablado de su relación en los meses transcurridos desde entonces, centrados por completo en el bebé y en la rehabilitación de Gavin. Había una frágil tregua entre ellos, educados, cariñosos, a veces incluso riéndose, pero sin la misma intimidad, sin confianza. «Kim». Gavin extendió la mano, pero no la tocó. «Sé que haces todo esto por Christopher, quedándote conmigo, ayudándome, aguantándome, y te estoy agradecida, pero necesito saber, ¿hay alguna posibilidad de que vuelvas a quererme? No por obligación, no por lástima, sino de verdad». Kimberly guardó silencio durante largo rato, mirando el cielo cada vez más oscuro. ¿Cómo responder a esa pregunta? No sabía lo que sentía por Gavin. A veces, al verlo con Christopher, sentía una oleada de ternura. Otras veces, ante el mero recuerdo del camino lluvioso, su corazón se apretaba de dolor y rabia.
No lo sé, Gavin, dijo al fin. Sinceramente, no lo sé. Lo que pasó entre nosotros no va a desaparecer, pero tampoco lo odio. Quizá con el tiempo, esperaré, dijo en voz baja, el tiempo que haga falta y demostrar cada día que he cambiado, que merezco una segunda oportunidad. Kimberly lo miró, encanecido, agrisado por el paso de los meses, pero con la misma mirada sincera que una vez la había enamorado. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo pensativa. Yo no creía en el karma, pensaba que no era más que una explicación cómoda para el azar de la vida. Pero ¿ahora crees que nuestro accidente es el karma?, preguntó Gavin. ¿Una venganza por lo que te hicimos? No, sacudió la cabeza. Creo que el karma no es una retribución de un día para otro. Es un largo proceso de comprensión y aceptación de las consecuencias de tus actos. Es por lo que estamos pasando ahora todos. Tú, yo, tu madre. Todos estamos cosechando las consecuencias de nuestras decisiones. Christopher lloraba desde el piso. Kimberly se levantó. Voy a ir a verle. Espera. Gavin la cogió del brazo. Solo dime una cosa. ¿Eres feliz, Kim? Solo un poco, se preguntó ella. ¿Era feliz? No de la forma en que había imaginado la felicidad antes, con un marido cariñoso, un hogar perfecto y una vida familiar alegre. Pero a su manera, compleja, contradictoria, sí, se sentía realizada por su nueva fuerza, por su capacidad para afrontar las cosas, por el amor a su hijo. Estoy aprendiendo a ser feliz de nuevo, respondió finalmente. Día a día.